Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Madrid. Les agradecemos que hayan venido a esta ilustre institución, nuestra docta casa, que es así como la llamamos entre todos los socios del Ateneo. Nosotros, como institución sin ánimo de lucro, tenemos el objetivo de fomentar la cultura y el pensamiento en general. La actividad que nosotros desarrollamos desde el Ateneo está muchas veces apoyada por agrupaciones y asociaciones, y ahora parte de estas asociaciones y agrupaciones se presentarán también. Y hoy pues tenemos el honor de tener aquí a la jueza Alaya. La llamo así porque todos la conocen de esa manera, y es un honor y un privilegio para nosotros poder tenerla aquí y que haga una pequeña o una gran exposición de la independencia judicial. Dicho esto, paso la palabra a la agrupación Justicia y Cultura y a su representante, que es don Andrés Díaz Barbero. Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia, y en nombre de la agrupación alteneísta Justicia y Cultura y en el mío propio os doy la bienvenida a este acto que seguro que va a ser de gran importancia y nos va a enriquecer. El acto está convocado por la plataforma cívica Independencia Judicial, al que desde el primer momento que nos lo propuso le brindamos nuestro apoyo, y es que nuestra agrupación Justicia y Cultura está abierta a todas las iniciativas que tengan que ver con aquello de arrimar el hombro para conseguir la mejora de un pilar básico de la convivencia como es la justicia. Nuestra agrupación tuvo a bien acoger en su seno a la Asociación Justicia y Opinión, formada por muchas personas que trabajan en todos los estamentos que tienen que ver con la justicia o con la administración de justicia, para ser más exacto, desde magistrados de todas las categorías hasta agentes de justicia, pasando por fiscales, abogados, secretarios judiciales, hoy abogados de la Administración de Justicia, forenses, peritos, etcétera, y cualquier otro ciudadano que esté interesado con la Administración de Justicia. Nuestra asociación está hermanada con la Casa de Úbeda, que tras ser víctima de la especulación urbanística, tuvo la brillante idea de colaborar con el Ateneo y llevar a cabo, y a su costa, las obras de acondicionamiento de la cuarta planta, que como única contraprestación por ese esfuerzo económico pidió, y así se le concedió por el Ateneo, que se llamara Salón Casa de Úbeda. Bueno, y ya sin más preámbulo, y porque es más interesante escuchar la ponencia, me permito ejercer de manchego y adecuar las palabras del inmortal Alonso Quijano y decir aquello de que conseguir la independencia judicial no es utopía, sino justicia. Nada más, tiene la palabra para presentar a la magistrada Elisa de la Nuez. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias al Ateneo por habernos cedido este estupendo salón, y también a la Plataforma de la Independencia del Poder Judicial, que me ha pedido a mí, que no soy juez, que presente a la juez Alaya. Lo primero, hablar un poco de la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial. Es una asociación de juristas, no solamente de jueces, que ha hecho de su objetivo fundamental la defensa de la independencia del Poder Judicial como un baluarte esencial del Estado de Derecho en España. Les recomiendo muchísimo que sigan sus actividades, en particular todo lo que es el Observatorio de Nombramientos Judiciales, donde van analizando cómo se nombran a los jueces de los más altos tribunales en España y, por supuesto, todas sus propuestas para defender la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y mejorar la neutralidad y la independencia del Poder Judicial. Y hoy es también para mí un honor que me hayan pedido que presente a la juez Alaya, y, como se suele decir, ella es muy conocida, pero yo creo que además es muy conocida sobre todo por los ciudadanos de a pie. Y yo creo que este es el mérito del que yo creo que ella se puede sentir más orgullosa.
Es una persona que ha estado defendiendo en unas situaciones complicadísimas nuestro Estado de Derecho y es por eso por lo cual todos los ciudadanos le tenemos que estar muy agradecidos. Es sabido que instruyó el complejísimo caso de los seres de Andalucía, otros casos también muy complicados desde su juzgado de instrucción de Sevilla y que allí se vio sometida, lo hemos podido leer en los periódicos, a todo tipo de presiones básicamente procedentes del poder político. Quizá este es uno de los casos donde se ha visto con mayor nitidez qué es lo que ocurre cuando una juez valiente y rigurosa digamos, entra a instruir un caso de corrupción que afecta de lleno a nuestros partidos políticos. En este caso se trataba del PSOE, pero hay otros casos en que se trata del PP, donde digamos, se afecta de lleno a cómo funciona el Estado clientelar. En este sentido, yo creo que lo primero es agradecerle de corazón el que haya jueces como ella, y está aquí hoy con nosotros, que no solo hayan hecho esto desde su juzgado de instrucción en beneficio de todos los españoles, sino que además se preste hoy a venir aquí sin ningún tipo de compensación, porque desafortunadamente la plataforma no tiene suficientes recursos para hablarnos de un tema que es fundamental en este momento en España. Yo creo que sí es un tema crucial para la supervivencia del Estado de Derecho, es la independencia del Poder Judicial. Y sin más, le cedo la palabra a Mercedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Ateneo de Madrid por su calurosa acogida. A don Miguel Calvo ha tenido unas palabras al inicio que me han dejado verdaderamente conmovida. Por supuesto, a don Jesús Villegas, y a todo el Foro de la Independencia Judicial que han hecho posible que tengamos hoy este debate y esta charla. El tema que voy a tratar es la independencia judicial porque efectivamente es la esencia del Poder Judicial y por consiguiente el Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Nos tenemos que remontar pues, a John Locke, a John Cook, al barón de Montesquieu, que en la época de la Ilustración veían que, lógicamente, la división de poder era la única alternativa al Estado totalitario. La independencia judicial, como señala la recomendación número 12 de 2010 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, fíjese si es importante, que es la garantía de la libertad de los ciudadanos frente a la Administración, la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales y de los derechos humanos y, evidentemente, es la garantía de un derecho igualitario e imparcial para todos. A mí me gusta, cuando hablo de la independencia judicial, recordar a Tomás y Valiente, que explicaba de una manera muy precisa la relación entre la independencia del Poder Judicial y el Poder Judicial. Decía que independencia y Poder Judicial son dos términos reconducentes que se necesitan el uno al otro porque solo coexistiendo existen los dos. También podemos echar mano simbólicamente para poder ver la estrecha relación que existe entre la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad del juez, pues a dos grandes juristas italianos, Romboli, Panizza, que articulaban de una manera muy gráfica esta relación a través de un juego de cajas chinas, estas cajas chinas que se van metiendo unas dentro de las otras. Y decía que en la caja más grande pues estaba la independencia exterior. En la caja mediana, esta que está metida dentro de la caja grande, pues estaba la independencia interior. Y dentro de la caja más pequeña de todas está la imparcialidad del juez. Es decir, venía a significar gráficamente que el juez solamente si goza de la independencia del poder político y goza asimismo de la independencia de las altas jerarquías judiciales que desgraciadamente en nuestro país están nombrados por el poder político, pues solamente podemos alcanzar a un juez imparcial, podemos ser jueces imparciales. Y estamos en un momento donde la independencia del Poder Judicial se está
tambaleando por momentos y además de manera extremadamente grave, quizá en proporción aritmética al crecimiento de los casos de corrupción política. Lo que pasa es que no todos nos damos cuenta, y no todos nos damos cuenta porque el juego procesal es algo tremendamente sutil, es algo que pasa desapercibido pues, a la mayoría de los ciudadanos, porque el derecho, y sobre todo el derecho en la práctica, es algo poco ininteligible o poco inteligible para el resto de la ciudadanía. Y entonces, esto que lo aprovechan y lo saben los poderes públicos, pues evidentemente venden a bombo y platillo leyes para luchar contra la corrupción o leyes para agilizar la justicia, y en realidad lo que están proporcionando pues son leyes donde lo único que nos ponen son más cortapisas, más amarre a los jueces para evidentemente luchar pues por los delitos o contra los delitos, los delitos contra la Administración, o bien pues para lógicamente coartar esta independencia judicial. Además se está produciendo un fenómeno que nos suena a todos mucho de 2 años para adelante, que quizás recibimos todos con gran alegría o con cierta ilusión, cuando se produjeron las primeras elecciones hace aproximadamente 2 años, que surgieron estos nuevos partidos políticos, quizás que vinieron del movimiento del 11M, al que los grandes partidos pues, no le echaron demasiada cuenta. Y efectivamente, con el surgimiento de estos nuevos pequeños partidos que se han convertido ya no en tan pequeños, pues empezó el fenómeno de los pactos políticos. Esto, en principio, pues podía ilusionarnos en el sentido de una regeneración democrática. Sin embargo, para la independencia judicial ha sido absolutamente nefasto, porque efectivamente los grandes partidos políticos pues han hecho un pacto de no agresión, una pinza entre ellos para garantizar su supervivencia frente a estos partidos políticos emergentes, y de esta manera pues han decidido rebajar el papel que hace unos años, hace 4 o 5 años, tenía la justicia, que quizás estaba expuesta demasiado mediáticamente. Nos desayunábamos todos los días, almorzábamos, cenábamos con los diferentes avatares de los procedimientos judiciales, y efectivamente la justicia aparecía ante todos los ciudadanos como el único paladín de la democracia, y han pretendido rebajar el papel de preponderancia de la justicia, pero hasta el punto de que parece hoy que no ocurre nada, cuando siguen existiendo casos de corrupción política verdaderamente alarmantes. Y el Poder Judicial y los jueces cada vez con menos medios, ya no hablo de medios materiales, sino medios e instrumentos jurídicos y legales para luchar contra ellos. Evidentemente, esta situación de nirvana, de que parece que no ocurre nada, salvo que sean noticias de rabiosa actualidad que duran 2 o 3 telediarios, pues se traslada al cuarto poder o a la prensa, ¿no? que está dominada también por el poder político, porque no en vano los consejos editoriales de los grandes medios de comunicación pues están importantes personajes políticos de primer orden, ¿no? En el país pues no hace falta más que echar la vista a Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba, lo mismo que en los otros medios de comunicación, aparte de los grandes capitales y de los grandes bancos, pues hay políticos de primer orden, ¿no? Y estos medios de comunicación, que son los que tienen la obligación y la gran misión pues, de informar a la sociedad, de crear opinión, pues últimamente, precisamente por la instrumentalización tanto de la justicia como de la prensa por parte del poder político, pese a todos, porque nos pesa enormemente,
pues estamos en una situación en la que parece que no ocurre nada y son precisamente los movimientos sociales como este, como muchos otros que se están produciendo, los que efectivamente estamos dándonos cuenta que algo pasa en el equilibrio de poderes, que efectivamente se está tratando de politizar absolutamente al Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial está absolutamente en crisis y si está en crisis el Poder Judicial, está en crisis nuestro Estado de Derecho. Con esta situación el camino está servido y está servido para que el poder político pues literalmente robe al Poder Judicial su principal fuente de legitimación, que es, aparte de defender la libertad y los derechos de los ciudadanos, pues es controlar al Poder Ejecutivo, algo que está constitucionalmente protegido en todos los estados democráticos de nuestro entorno. Y el camino está servido en nuestro país a través, me refiero fundamentalmente a la jurisdicción penal, a través de dos grandes leyes o dos grandes reformas legislativas, mejor dicho. Las últimas reformas que se han producido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 41/2015 y la Ley Orgánica 13/2015, que efectivamente han producido una auténtica revolución dentro de lo que considerábamos el procedimiento judicial, hasta entonces conocido, por la atribución de grandes poderes al Ministerio Fiscal, poderes, lógicamente, absolutamente mediatizados por el poder político, porque no olvidemos que el Ministerio Fiscal pues, está nombrado pues, por el Gobierno, y luego con el anteproyecto que se nos viene encima de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero no quisiera referirme a estos dos temas, estos dos importantes temas, sin poner de manifiesto los problemas que desde siempre ha tenido el Poder Judicial. En primer lugar, el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 122.3 de la Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que se crea para garantizar la independencia del Poder Judicial, está constituido por el presidente del Tribunal Supremo y por 20 vocales. Sin embargo, curiosamente, de estos 20 vocales, solamente 12 son jueces. El resto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los 8 restantes, son elegidos por el Congreso, 4 por el Congreso y 4 por el Senado, entre juristas de reconocido prestigio con 15 años de antigüedad y por una mayoría, elegidos por una mayoría reforzada de 3/5. Esto hoy en día no tiene ninguna justificación. Efectivamente, en aquel momento, con la Constitución de 1978, podríamos encontrarle alguna, quizás pues, por la suspicacia que esa recién estrenada democracia podía tener respecto de la concentración de poder, por ejemplo, en los militares, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso en el propio Poder Judicial. Nos da miedo todo un Poder Judicial o todo un Consejo General del Poder Judicial constituido por jueces. Bueno, esta puede ser una interpretación. La interpretación buenista que se dio en la época era ¿por qué no aprovechar las experiencias doctrinales que podía aportar pues, los catedráticos y los juristas que en aquella época había de reconocido prestigio para el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial? Verdaderamente esta interpretación hoy hace aguas por todos lados, cae por su propio peso. Porque igual que no hay jueces en el Consejo Fiscal, igual que no hay jueces en el Colegio de Abogados, a pesar de que los jueces somos juristas,
de reconocido prestigio por nuestra trayectoria profesional, no porque seamos más o menos conocidos. Igual que no hay jueces en los consejos rectores de las universidades, pues no debe de haber elementos extraños a los jueces dentro del Consejo General del Poder Judicial. Porque efectivamente los jueces somos los únicos que conocemos el procedimiento en todas sus facetas, los únicos que sabemos efectivamente cómo un juez actúa y cómo debe actuar, y todo lo que un ciudadano espera del sagrado derecho a la tutela judicial efectiva. Y si además queremos añadir al Consejo General del Poder Judicial esas experiencias doctrinales o esas opiniones doctrinales que serían muy bienvenidas, pues tan fácil como hacer uso de esa potestad reglamentaria que tiene el Consejo General del Poder Judicial y efectivamente introducirla mediante informes externos, pero para eso no es necesario politizar al Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano, insisto, creado para la independencia judicial y no para el control de los jueces, que es lo que se ha convertido hoy. Pero si verdaderamente es preocupante la composición original del Consejo General del Poder Judicial, mucho más preocupante es aún la selección de los miembros judiciales del Poder Judicial, que ya se quedó en manos de las leyes orgánicas del Poder Judicial. La primera ley orgánica que hubo, la Ley Orgánica 1/1980, con buen criterio, establecía que los miembros judiciales serían elegidos por los jueces y magistrados. Sin embargo, con la llegada del PSOE al Gobierno, en el año 1985, pues se produjo otra auténtica revolución y una auténtica injerencia absolutamente en el Poder Judicial, porque los miembros judiciales, es decir, los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, pasarían a ser elegidos también por el Congreso y el Senado. De tal manera que lo que nos encontramos ahora, y eso es lo que se mantiene en la actualidad, es que el Consejo General del Poder Judicial es un mini parlamento, de tal manera que los partidos políticos se distribuyen el nombramiento de los vocales en función de un reparto de cuotas según la preponderancia o importancia política que cada partido tenga dentro de las cámaras. Y esto, evidentemente, no tiene nada que ver con el Poder Judicial y constituye un peligro absolutamente inexorable para la independencia judicial, porque no se queda en el Consejo. Si solamente se quedara esta injerencia del poder político en el Consejo, bueno, pues sería algo verdaderamente lamentable y bochornoso, pero no pasaría de ahí, sino es que se extiende a las más altas esferas de nuestra jerarquía judicial. Efectivamente, esta injerencia del poder político a través de los vocales nombrados por los partidos políticos, que no son vocales normalmente, digo normalmente porque habrá casos excepcionales, ¿no?, nombrados pues por su ejemplaridad, sino lógicamente por la maleabilidad o ductilidad o docilidad que puedan demostrar pues ante los partidos políticos que los nombran, ¿no? Pues nos encontramos que del Consejo General del Poder Judicial emanan muchos nombramientos discrecionales que lógicamente no responden a criterios objetivos de buen trabajo jurisdiccional, tanto en calidad como en cantidad. Así, son nombramientos discrecionales, pues el presidente del Tribunal Supremo, que es a su vez presidente del Consejo General del Poder Judicial, el vicepresidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala, los propios magistrados que componen las salas del Tribunal Supremo, el secretario del Consejo General del Poder Judicial, el vicesecretario del Consejo General del Poder Judicial, el director del gabinete técnico, que es el que tiene que coordinar el asesoramiento jurídico a los magistrados de sala,
en los diferentes asuntos jurisdiccionales. Luego los presidentes de los tribunales superiores de justicia, que son a su vez presidentes de la Sala de lo Civil y de lo Penal, de los TSJ, de los tribunales superiores, que a su vez son los encargados de nombrar como instructores o encargadas de la Sala de lo Civil y Penal, encargada de nombrar instructores pues, a aquellos jueces para instruir los casos de corrupción política que se produzcan en las comunidades autónomas donde haya políticos pues, que efectivamente estén investigados por ese tipo de delitos y gocen de aforamiento. Luego, estas salas de lo civil y de lo penal pues, serán presididas, lógicamente, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues serán las que dentro de poco, cuando empiecen a funcionar las salas de apelaciones, pues vean las apelaciones de las sentencias dictadas por las audiencias provinciales de aquellos casos de corrupción política donde los políticos han renunciado pues, por intereses personales o particulares pues, a su aforamiento. Seguimos más, es decir, los presidentes de sala de los tribunales superiores de justicia también son nombrados discrecionalmente. Aún más, 1/3 de los magistrados de la sala de lo civil y penal son nombrados a través de una terna por el Consejo General del Poder Judicial, a través de una terna que propone los propios parlamentos autonómicos, entre juristas de reconocido prestigio. Esto es algo que verdaderamente para un juez, para un fiscal, es decir, para los jueces de a pie y para los juristas de a pie, nos resulta verdaderamente un espectáculo absolutamente bochornoso cómo la injerencia del poder político puede llegar de esta manera a nuestras más altas esferas judiciales. Y seguimos contando, es decir, el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de sala, los presidentes de las audiencias provinciales, todo esto son cargos designados políticamente. Pues ya podrán imaginarse la enorme trascendencia que tiene todo esto, ¿no? Pues lamentablemente no son elegidos como digo, por criterios objetivos, porque hayan sido mejores en su tarea jurisdiccional, sino porque efectivamente sean más dóciles a los partidos políticos que en determinadas ocasiones estén en el gobierno o según los pactos políticos que haya entre ellos, ¿no? Luego, el otro gran problema que siempre ha tenido la independencia judicial ha sido la falta de autonomía presupuestaria. La falta de autonomía presupuestaria para la cual no sería necesario ni siquiera acudir a una reforma constitucional. Sería tan fácil como proponérselo mediante una ley, igual que lo tienen el Tribunal de Cuentas, igual que lo tiene el Tribunal Constitucional, igual que lo tiene el Consejo de Estado. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial, que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado democrático, es decir, uno de los poderes de nuestra democracia, no tenga autonomía financiera? Que tengamos que seguir ver este espectáculo tan lamentable, ver cómo nuestros principales representantes tengan que estar pues, al calor de los partidos políticos, siguiendo bueno, pues ese baile que ese son absolutamente embriagador de los partidos políticos, limoneando fondos para hacer aquello o para hacer esto, con una justicia que efectivamente está en la actualidad sin medios, pero que hemos demostrado que somos quizá una de las instituciones públicas que con menos medios pues, hemos resultado ser más eficaces.
Sería tan fácil como, evidentemente, proponérselo mediante una ley y luego tan fácil como llevarlo a la práctica de la siguiente manera. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, porque no olvidemos que el Consejo Fiscal forma parte, es decir, el fiscal forma parte, la Fiscalía forma parte del Poder Judicial, pues se reunirían cada año para establecer un anteproyecto de gasto de lo que lógicamente conllevaría el ejercicio de la función jurisdiccional cada año, de lo que conllevaría el ejercicio de la acusación pública, los procedimientos judiciales, y con ello pues se establecería una reunión de expertos, como se ocurre en todos los ministerios y en todos los organismos autónomos, con representantes en materia presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda y los representantes que designara el Consejo del Poder Judicial y asimismo el Consejo Fiscal. De esta manera se establecería el techo de gasto. Por supuesto, lógicamente, intervención tendría también el Ministerio de Justicia a los solos efectos, opino yo, que para los gastos que fueran necesarios a los efectos de poner en marcha las reformas legislativas que el Gobierno quisiera efectivamente pues su puesta a punto en un determinado periodo de gobierno. Luego, ese anteproyecto que establecería el techo de gasto, pues se terminaría de elaborar por parte del Consejo General, por parte del Consejo Fiscal y se elevaría al Ministerio de Economía y Hacienda, donde se recibirían, como de hecho se reciben todos los anteproyectos de presupuesto de los ministerios y de los organismos autónomos, se aprobarían por parte del Consejo de Ministros ya como proyecto de ley de presupuesto y como proyecto de ley de presupuesto, pues se sometería a su aprobación por el Parlamento. De esta manera, el Poder Judicial pues tendría efectivamente esa libertad para los muchos, los pocos fondos que tuviéramos, dedicarlo a lo que verdaderamente es importante para nosotros. No solamente dedicarlo a los medios, que para nosotros es importante, insisto, pretenden hacer importante muchas veces lo que para nosotros no es importante, sino es importante para los políticos, porque muchas veces vale para ellos más una imagen ante una foto de un edificio, de una inauguración de determinados medios tecnológicos, que lo que en realidad esto supone para el ejercicio diario del Poder Judicial. Efectivamente tendríamos esa disponibilidad de los medios que para nosotros es importante y también del personal. Ese personal interino que a diario, desgraciadamente, porque no tenemos las plantillas cubiertas, pues tenemos que echar mano a ellos y podíamos exigirles esos criterios de calidad que tan necesarios son y que a veces pues llegan a los juzgados 3 o 4 funcionarios que a lo mejor vienen de una empresa privada. A mí me han llegado, por ejemplo, de una empresa de queso, que no han visto un papel de juzgado ni por el forro, ¿no? Y que efectivamente pues, nos crea tantos problemas y tantas disfunciones, ¿no? Sin autonomía presupuestaria, el Poder Judicial seguirá siendo lo que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos quieran que sigamos siendo, unos títeres porque efectivamente el dinero les pertenece a ellos. Y entonces sacarán pues, reformas como el papel cero, que parece que es la panacea de todo, y no saben ellos pues, la verdadera distorsión que eso genera al ejercicio diario del Poder Judicial. Es decir, tener procedimientos judiciales que a lo mejor tienen 100 y pico de tomos, pues en un CD, dejándonos la vista para tratar de encontrar un documento en ese mamotreto de miles y miles de folios, de millones de folios, a través de una pantalla de ordenador, porque se han empeñado en que ahora pues, es moderno que el papel no exista, cuando esto en realidad lo único que va a conllevar
es que nos tengamos que sacar de CCD para poder estudiar pues los tomos que efectivamente nos hagan falta. Son reformas que absolutamente son inútiles, pero que venden como si fuera pues, el gran remedio del Poder Judicial. Y esto es simplemente pues, porque no tenemos autonomía financiera. Y esto es simplemente un ejemplo. La falta de autonomía financiera es lo que hace que además se tengan que pervertir, incluso, permítanme la expresión, prostituirse, entre comillas, las asociaciones judiciales que nacieron pues, con un objetivo mucho más limpio, mucho más diáfano, que era, lógicamente, proteger al colectivo, los derechos del colectivo judicial, pero, lógicamente, proteger la independencia judicial y el funcionamiento y los defectos que a diario vemos en el funcionamiento normal del ejercicio jurisdiccional. Y, sin embargo, pues, en esta carrera sin fondo, pues ellos participan pues, de esa zanahoria que le va poniendo el político y, lógicamente, lo que intentan pues, en ese intercambio de intereses es conseguir que sus cargos pues, ostenten la mayor representación posible en esas altas jerarquías judiciales a las que antes nos hemos referido, que dependen, como he dicho, no de la ejemplaridad del trabajo ejemplar, sino pues del que más relaciones sociales o políticas pues tenga. Efectivamente, si tuviéramos esta autonomía financiera, pues podríamos asistir a una regeneración de las asociaciones judiciales. Yo, que no pertenezco a ninguna, puedo hablar con cierta objetividad, para que efectivamente allegaran a esas asociaciones judiciales personas del mundo judicial y del mundo jurídico pues de auténtico prestigio. El último gran problema, lo digo por acotar un poco, porque si no esto sería una charla interminable. El último gran problema que siempre ha tenido el Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial, pues ha sido el Ministerio Fiscal. Y no lo digo, bien lo sabe Dios, que no lo digo por el trabajo de los fiscales, que son grandes profesionales que luchan diariamente por hacer cada día mejor su trabajo, como nosotros los jueces, ¿no? Y los abogados, y cada uno en su esfera, sino porque el artículo 124 de la Constitución pues, establece unos principios, el principio de unidad de actuación y el principio de dependencia jerárquica, y porque también establece dicho precepto constitucional que el fiscal general del Estado pues, será nombrado por el Gobierno. El fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno, pues lógicamente es el representante del Gobierno nada más y nada menos que en el Poder Judicial. Es quizás la mayor injerencia que podemos tener dentro de los procedimientos judiciales, ya no en el ámbito del Consejo, sino dentro de los procedimientos judiciales. Y esto es realmente muy grave, sobre todo cuando se trata de delitos contra la Administración o de luchar contra, o más claramente, delitos contra la corrupción. Nos encontramos con que el fiscal general del Estado, pues lógicamente es el que da las directrices, y no solamente da las directrices, sino el que nombra pues todos los fiscales de sala, tanto de los tribunales superiores de justicia, la sala de junta de fiscales y, por supuesto, los fiscales jefes de las audiencias provinciales. Esto quizás, esta falta de independencia y esta falta de imparcialidad del Ministerio Fiscal, derivada de la designación por parte del Gobierno del fiscal general del Estado, y de ahí el fiscal anticorrupción y el resto de las altas jerarquías del Ministerio Fiscal, pues la hemos visto hace bien poco.
y hoy hemos visto el último capítulo, pues con el tema de la Fiscalía Anticorrupción. Yo lo planteo como hipótesis de trabajo porque yo no sé más de este tema que lo que han publicado los medios de comunicación, pero efectivamente los medios de comunicación nos contaban que el fiscal anticorrupción pues había coincidido cuando era fiscal de la Comunidad de Madrid pues con el señor Ignacio González, en su momento presidente de la Comunidad de Madrid, y que había sido uno de los que habían ejercido sus grandes influencias para que este fiscal jefe en su momento de la Comunidad de Madrid fuera nombrado finalmente como fiscal anticorrupción, y efectivamente así se consiguió. Había una excelente relación entre ambos. Yo no sé si de amistad, el caso es que efectivamente este señor tenía gran interés en que este hombre pues fuera, según ponen los medios de comunicación, fuera elegido el fiscal anticorrupción. Y de hecho, pues efectivamente se nombra y salta la Operación Lezo. La Operación Lezo en la que está involucrado pues, el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid. El fiscal anticorrupción, en vez de dejar pues, la investigación pues, para que otros pudieran llevarla a cabo, porque lógicamente dentro de la Fiscalía Anticorrupción, pues, aunque no esté previsto, que ya hablaremos luego más adelante de eso, ni un régimen de recusaciones ni una abstención, algo absolutamente ilógico, haberse puesto en un segundo plano, pues lleva a cabo en primera persona la investigación que se estaba llevando a cabo por parte de la Fiscalía Anticorrupción de este tema, y los fiscales anticorrupción encargados del caso pues ven absolutamente necesario la entrada y registro de un determinado domicilio para conseguir pruebas sobre este tema. El fiscal anticorrupción se niega y estos fiscales absolutamente imbuidos de una valentía sin parangón, porque esto no es lo habitual. Lo habitual es que tengan una obediencia debida a la jerarquía fiscal, porque además vienen de fábrica sin, es decir, salen de la escuela, lo mismo que nosotros salimos de la escuela judicial, pues ellos salen de su formación de esta manera, pues con una valentía sin igual, y desde aquí me quito yo el sombrero y expreso mi más profunda admiración, pues efectivamente sabiendo que era algo verdaderamente importante para el procedimiento judicial, pues le piden esa orden por escrito. El fiscal anticorrupción le da la orden por escrito, siguen negándose y ellos lo llevan pues, efectivamente al Consejo Fiscal, y en el Consejo Fiscal donde se le quita la razón al fiscal anticorrupción. Esto, en la habitualidad de los casos, hubiese terminado en una orden verbal, vuelvo a insistir, es decir, no se hace y no se hace, y se hubiesen plegado el resto de los fiscales a la orden del fiscal anticorrupción. Y efectivamente nos hubiésemos encontrado con un procedimiento judicial absolutamente menoscabado por la falta de independencia de ese representante del Gobierno dentro del Poder Judicial, que es el fiscal general del Estado. El tema del fiscal, de la Fiscalía y la independencia judicial tiene también otros matices importantes. El artículo 8 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía, pues del Ministerio Fiscal, establece una comunicación absolutamente fluida, pero sin ninguna transparencia entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal. Por supuesto, el Gobierno, en el ejercicio de la política criminal que considera oportuna, pues tiene la posibilidad de solicitar al Fiscal General del Estado que pueda ejercer las acciones pertinentes ante los juzgados y tribunales
pues para la defensa de determinados intereses. Pero esto se lleva con un total oscurantismo. Y una cosa es imaginarnos en la teoría lo que puede ser y otra cosa es verlo en la práctica, como hace muy poco tiempo hemos tenido, y lamentamos el medio por el que hemos tenido ocasión de verlo, porque ha sido una escucha ilegal, pero nos ha dado oportunidad a los ciudadanos, y por supuesto yo no lo justifico, nos ha dado oportunidad a los ciudadanos de verlo en la práctica, como un determinado ministro del Interior pues le daba órdenes a un fiscal general del Estado para que ejercitara una acción contra determinado político porque interesaba, ¿no? Y esto es un espectáculo que nos llena a los juristas, nos llena de vergüenza. Sinceramente, yo por lo menos lo manifiesto así. No puede haber esa dependencia tan brutal que existe de la Fiscalía respecto del Gobierno y luego además sin una agenda, sin un procedimiento reglado donde se establezca cuándo, cómo y dónde se van a establecer esas reuniones que se pueden tener bien a través del Ministerio de Justicia o bien directamente por el presidente del Gobierno. Los ciudadanos, pues lógicamente deberíamos de tener conocimiento del contenido de esas reuniones y de la cantidad de esas reuniones que se producen para que veamos, lógicamente, con total transparencia, qué es lo que se cuece entre el Gobierno y la Fiscalía, porque la Fiscalía forma parte del Poder Judicial, no lo olvidemos, y el Poder Judicial está al servicio de los ciudadanos. No olvidemos el artículo 117 de la Constitución, que dice que la justicia emana del pueblo. No lo olvidemos nunca. Otros aspectos de la Fiscalía que me llaman poderosísimamente la atención es que no tienen régimen disciplinario. Sin embargo, los jueces lo tenemos. Y, por supuesto, lo que decía antes, no tienen régimen de abstención ni de recusación, porque se considera como si fuera, aunque sea una mala comparación, Dios es único, pues la Fiscalía es única. Pues no, señor, la Fiscalía está compuesta por personas, igual que todos nosotros, y todos nosotros tenemos relaciones de amistad, tenemos relaciones de consanguinidad, estamos casados con determinadas personas, tenemos, bueno, pues amistades íntimas, tenemos enemigos, y lógicamente, pues los fiscales, los que concurran esas circunstancias excepcionales, pues deben de separarse de la investigación de los casos con total naturalidad. No pasa absolutamente nada, como lo solemos hacer los jueces y como funciona con total normalidad el régimen de la abstención y de la recusación. Voy a abordar a continuación lo más sucintamente posible las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Miren ustedes, las dos reformas que han salido en el año 2015 han supuesto un revulsivo para el Poder Judicial y sobre todo para los que nos dedicamos a la jurisdicción penal. La Ley 41/2015, aparte de echar por tierra el criterio de la conexidad, al que me voy a referir en dos pinceladas, porque esto sería objeto de otro debate. El criterio de la conexidad, que estaba informado por el principio de continencia de la causa, es decir, por la relación intrínseca de los delitos entre sí, que no solamente era propio de la jurisdicción penal, sino de la jurisdicción civil, de tal manera que no se pudieran enjuiciar determinados delitos si efectivamente estaban absolutamente interconectados con otros delitos y no se pudieran separar esos procedimientos. Pues ahora, efectivamente, con esta ley se cambian los criterios de conexidad con una sola argumentación: divide y vencerá. Efectivamente, se trata de eliminar las macrocausas
y las macrocausas seguirán existiendo, se ponga el poder político como se ponga, porque efectivamente los casos de corrupción política son casos de corrupción piramidales, desgraciadamente, que van en sentido vertical, de arriba hacia abajo. Y entonces, pues son muchos políticos, muchos van interviniendo para que efectivamente esos actos de corrupción luego se lleven a la práctica. Y entonces, pues serán muchas personas investigadas. Esto sin contar con el personal externo a la Administración que normalmente contribuye pues, a esos casos de corrupción y que efectivamente no pueden quedar desligados de esos procedimientos judiciales. Bueno, pues aparte de esta modificación sustancial del criterio de la conexidad en pos de no crear causas complejas, no queremos causas complejas, miren ustedes, y vamos a dividir como sea, aunque obtengamos sentencias contradictorias, eso nos da igual, lo que no queremos son causas complejas. Bueno, pues la otra gran reforma importante que aborda la Ley 41/2015 es darle la llave de la instrucción, de la duración de la instrucción al Ministerio Fiscal. De esta manera corremos un riesgo sin igual de que haya procedimientos inacabados, porque al Gobierno, que a través del Ministerio Fiscal ejerce la acusación pública, pues no le interese terminar esa investigación, no le interese investigar determinado delito o no le interese investigar a determinada persona. Y entonces se establece que la instrucción tiene que durar, por regla general, un plazo de 6 meses. Y solo a instancia del Ministerio Fiscal, y fíjense lo importante que es a instancia del Ministerio Fiscal, cuando digo esto y lo subrayo, porque los procedimientos de corrupción política, lo normal es que solamente estén personados como acusaciones la acusación pública, es decir, el Ministerio Fiscal, con lo cual el Ministerio Fiscal será en estos procedimientos el único que tiene la llave de la duración de esos procedimientos. Del plazo de esos 6 meses se podrá pasar, a instancia del Ministerio Fiscal, a las causas de mayor complejidad, es decir, a una duración de 18 meses, prorrogable por otros 18 meses. Sin embargo, la técnica legislativa de la Ley 41/2015 ha sido tan mala que yo creo que se les ha escapado una posibilidad que los jueces y la ciudadanía tenemos abierta, que es la del 324.4, el artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y establece este artículo que excepcionalmente el juez podrá establecer un plazo máximo de instrucción, ya no dice a instancia del Ministerio Fiscal, sino dice a instancia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas. De ahí la importancia de la acusación popular. La importancia de la acusación popular, de la acusación del fenómeno asociativo de los ciudadanos. No olvidemos ese artículo 117, que la justicia emana del pueblo, y no olvidemos el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que efectivamente establece y consagra el ejercicio de la acción popular en defensa de los intereses generales de la ciudadanía, de tal manera que efectivamente las acusaciones populares, ya sea personas físicas o ya sea asociaciones ciudadanas, podrán personarse, y de hecho pueden personarse desde siempre en nuestros procedimientos judiciales, pero ahora hace más falta que nunca. Es decir, es nuestra única salida ahora mismo, tal y como está el patio, con esta independencia judicial tan tambaleante, gracias a la falta de independencia y de objetividad del Ministerio Fiscal, es nuestra única salida para la permanencia y la pervivencia de esos procedimientos judiciales que quedan a manos del Ministerio Fiscal su cierre. Es decir, si el Ministerio Fiscal dice que se acabó, se acabó. Y se quedarán sin investigar determinados señores y se quedarán sin investigar determinados delitos. Y esto es realmente muy grave. Nada más que con que exista ese riesgo, y así está previsto en la ley, todos deberíamos de reaccionar. Está muy bien charlar, pero yo creo que
que mucho mejor es tomar conciencia del grave problema al que nos estamos enfrentando. Y además, mientras más casos de corrupción política hay, mayor poder se le da al Ministerio Fiscal, evidentemente, porque es el representante del Gobierno y además el que va a poder poner en marcha esos acuerdos políticos que el partido del Gobierno lleva a cabo con otros partidos políticos. Es decir, la política dentro no ya de Poder Judicial, sino dentro, que es mucho más grave, dentro de los procedimientos judiciales, que serán implacables total y seguramente, y además eso lo veo yo cada día, son implacables con la persecución de los delitos comunes, con el pobre drogadicto que efectivamente, y tienen que ser así, que comete determinados delitos comunes y que efectivamente debe de ser castigado, pero que no tienen el mismo rasero y la misma tabla de medir cuando efectivamente estamos ante casos de corrupción donde el investigado ya no es el pobre delincuente, sino el poderoso, el político de turno o la entidad que tiene pues, intereses económicos que lógicamente se traslucen en determinados intereses políticos. Por consiguiente, es necesario ese asociacionismo ciudadano a través del ejercicio de la acción popular, no solamente en los casos de corrupción, sino en aquellos casos donde haya delitos que afecten a una colectividad de personas y en donde haya delitos que efectivamente vayan contra entidades, donde la línea entre el interés económico y el interés político esté excesivamente diluida. Que sería la posibilidad de que, porque esta ley a lo que se ha dedicado es a regular, y de hecho hacía falta, las intervenciones telefónicas, telemáticas, la intervención de papeles, de correos, etcétera, y ha establecido pues, una regulación más sistemática que en la ley de enjuiciamiento criminal que tenemos pues, de 1885 era un auténtico caos, ¿no? Pero introduce dos elementos para mí absolutamente distorsionadores. En primer lugar, permite la posibilidad de que, mejor dicho, pueda acordar, no solicitar, acordar la intervención telefónica, telemática, etcétera, por razones de terrorismo y luego dar cuenta de esas intervenciones a las 24 horas al juez de guardia o al juez de instrucción, al juez que esté encargado del caso. Esta reforma, que puede ser muy loable por el fin que es el terrorismo y que es algo que lógicamente nos llena de congoja a todos, a mí como jurista me preocupa porque no hacía falta, porque siempre hay un juez y un fiscal de guardia, siempre, las 24 horas del día. ¿Y qué ocurre, qué garantía tenemos la ciudadanía si efectivamente se produce ese pinchazo telefónico y luego no se da cuenta al juez en el transcurso de las 24 horas? ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos de que efectivamente ese pinchazo telefónico se ha producido para fines terroristas? Ninguno. En segundo lugar, y esto es más importante, la Ley Orgánica 13/2015 pues eleva las restricciones en los delitos en los que se puede utilizar este tipo de medidas de intervención telefónica, telemática, etcétera, a la que nos referíamos antes. Con anterioridad, pues estas medidas pues, se podían utilizar pues, en delitos que se consideraran graves. Y por graves, pues el Tribunal Constitucional pues, entendía, pues lógicamente, los que tuvieran pues, una pena más o menos grave según el artículo 33 del Código Penal. Sin embargo, ahora se establece que solamente se podrá utilizar estas medidas de intervención telefónica para aquellos delitos que estén castigados con pena superior a 3 años, de tal manera
¿Qué esto hace? Es decir, se han olvidado de los delitos que están castigados con otra pena, como es la inhabilitación. Esto hace que no se pueda utilizar estas medidas de intervención telefónica y telemática para delitos como, por ejemplo, la prevaricación. Delito que, absurdamente, desde mi punto de vista, pero bueno, con absoluto respeto al Poder Legislativo, no están castigados con pena de prisión, cuando el delito de prevaricación es la madre del cordero. Es decir, del delito de prevaricación emanan todos los demás delitos de corrupción. Emana el cohecho, emana la malversación, y si efectivamente los jueces no podemos utilizar la intervención telefónica o la intervención telemática para perseguir delitos de prevaricación, se nos está atando de pies y manos. No podremos utilizarla en los delitos de prevaricación, no podremos utilizarla en los delitos de malversación con retorno de caudales, no podremos utilizarla en los delitos de tráfico de influencia, no podremos utilizarla tampoco en los delitos realizados por funcionarios y autoridades públicas en negociaciones que hayan tenido, negociaciones ilícitas que hayan tenido que realizar por razón de su oficio o cargo. Es decir, en grandes delitos que son los habituales en los procesos por y contra la corrupción. Con lo cual, esta ley que lógicamente salió del gobierno del PP y que se vendió a bombo y platillo como medida para, por un lado, agilizar la justicia, y fíjese en lo que se ha convertido el tema de la eliminación de la complejidad, cargarnos el tema de la conexidad y por otro lado, medidas para luchar contra la corrupción, vemos que estas dos leyes lo único que hacen es atarnos de pies y manos. A medida que más casos de corrupción hay, más cortapisas nos ponen a los jueces para luchar contra ellas. Y ¿qué os puedo decir del anteproyecto que se nos viene encima de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? El anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dos grandes puntos. En primer lugar, otorga la instrucción al Ministerio Fiscal. Y esto es como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Es decir, yo soy el Ministerio Fiscal, yo soy el representante del Gobierno y yo voy a ser encima el que voy a investigar a los personajes corruptos de mi propio Gobierno o del Gobierno autónomo, con el que puedo tener además determinados pactos o intereses. Esto es una auténtica barbaridad, tal y como está diseñado efectivamente el Ministerio Fiscal. Si tuviéramos un fiscal absolutamente independiente, pues podríamos hablar de otra cosa. Pero tal y como está diseñado el Ministerio Fiscal, pues efectivamente a mí no me cabe la menor duda de que llevarán la instrucción adecuadamente cuando se trate de delitos comunes, pero que efectivamente será una investigación, o por lo menos correremos el riesgo de una investigación perversa cuando se trate de delitos contra la Administración. Mientras tanto, ¿en qué papel queda relegado el juez? Pues en un simple juez de garantía. El juez queda como una figura de piedra, limitado pues a ser el juez que va a decidir pues o que va a tener la última palabra en cuanto a la duración de los procedimientos, en cuanto al secreto de las actuaciones, en cuanto a la adopción de medidas cautelares. Todo al margen completamente de la instrucción, como un personaje completamente al margen de la instrucción, porque de hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a estar a las órdenes del Ministerio Fiscal, por supuesto no a las órdenes del juez. Y para, por ejemplo, determinada prueba preconstituida, para decidir bueno, pues la pertinencia de determinadas diligencias que hayan sido rechazadas al final de la investigación por parte del Ministerio Fiscal. Y además con un dispendio de medios personales, porque no se queda ahí, es decir, que haya un juez de garantía, sino que encima se nombra a un juez de fase intermedia, cuando todos sabemos
que una vez delimitado el objeto del proceso, todos los que somos juristas sabemos que una vez delimitado el objeto del proceso, lo único que hay que hacer es unir los escritos de calificación, es decir, los escritos de acusación y los escritos de defensa, y ahí no hay más nada que hacer. Y esto lo podía hacer el primer juez, que evidentemente no va a enjuiciar, no va a formar parte del órgano de enjuiciamiento. Y además nos encontramos que el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé el procedimiento judicial peor de todos los que tenemos, que es el procedimiento de la ley del jurado. El procedimiento más largo, más tedioso y además el que no da garantías ninguna o el que no va a ofrecer garantías ninguna ni al órgano de enjuiciamiento ni a la ciudadanía de que lo que se investigue vaya a llegar efectivamente a este órgano que vaya a enjuiciar. Porque miren ustedes, el fiscal investigará, tomará declaración a los investigados, ahora se llama investigados, antes imputados, porque parecía que el nombre era demasiado grosero, y tomará declaración a los testigos. Practicará cuantas diligencias entienda oportunas y acordará cuantos informes considere oportunos a la Policía Judicial. Sin embargo, solamente formará parte del testimonio que se incorpore al órgano de enjuiciamiento el auto de apertura, es decir, el auto donde se determine el delito por el que se va a enjuiciar, las personas que se van a enjuiciar y los escritos de calificación de las partes. Y a instancia de las partes, la prueba documental. No formarán parte de ese testimonio, es decir, de ese dossier, no formará parte ni los atestados que hayan instruido, ni los atestados ni los informes que hayan instruido la Policía Judicial. No formará parte ni las declaraciones de los testigos que se hayan tomado. Por supuesto, tampoco la declaración de los investigados. Tampoco las ratificaciones de los peritos. ¿Qué garantía se nos ofrece a la ciudadanía que lo que se ha estado investigando por el Ministerio Fiscal, que lógicamente está documentado, pero que no se va a pasar intencionadamente al órgano de enjuiciamiento, sea lo mismo que al final llegue a ese tribunal que tiene que enjuiciar definitivamente el delito? Nada más que el peligro de que efectivamente ocurra que lo que le llegue sea algo distinto, sería suficiente para que esto no llegara a aprobarse. Luego, además, se establece un absoluto control por parte del Ministerio Fiscal de las noticias que se van a dar respecto de los procedimientos judiciales por parte del Ministerio Fiscal. A la Policía y a la Guardia Civil pues se le va a terminar la posibilidad, se le veda completamente la posibilidad de poder informar a la opinión pública de aquellas operaciones policiales que estén llevando a cabo. Tengan en cuenta que las operaciones policiales se publicitan muchas veces por la Guardia Civil y por la Policía, yo que he trabajado muy codo a codo con ellos, muchas veces por razones de estrategia, nunca por razones de interés personal ni de colgarse las medallas, sino por razones de pura estrategia. Del principio de oportunidad de la propia investigación. Pues ahora los únicos que van a poder dar información limitada al objeto del procedimiento o al objeto de la cuestión que sea y a las partes intervinientes va a ser el Ministerio Fiscal, como única información oficial. No quisiera terminar sin dar dos grandes pinceladas. En primer lugar, ¿qué opinión tenemos los jueces y qué opinión existe en el exterior de la independencia judicial y cuáles son las medidas que yo propondría para mejorar nuestra independencia judicial? En primer lugar, la opinión que tenemos los jueces en relación a la independencia judicial es que 3 de cada 4 consideramos que el Consejo General del Poder Judicial en modo alguno garantiza aquello para lo que fue creado.
en modo alguno garantiza la independencia judicial, sino que sirve exclusivamente para controlarnos. Es un órgano de control por parte del poder político al poder judicial. Y luego, entre el 70 y el 85%, los jueces opinan que las transferencias de justicia a las comunidades autónomas ha sido verdaderamente nefasto para el Poder Judicial, porque no solamente hay que estar ahora los altos cargos judiciales bailando al son que toca el Gobierno central, sino al son que van tocando ahora pues los gobiernos autonómicos, porque lógicamente los fondos dependen de ellos. ¿Qué opinión se tiene de nosotros en el exterior? Pues en cuanto a los jueces y en cuanto a los fiscales, una opinión muy respetable. Gracias a Dios se nos considera como profesionales pues de formación y con gran esfuerzo pese a la falta de medios. Pero, sin embargo, hay grandes críticas respecto de las altas instancias judiciales. Así, en el informe Greco del 15 de enero del 2014, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, pues se dice que efectivamente habría que regular por esa injerencia asfixiante del poder político. En el Poder Judicial habría que regular nuevamente el Consejo General del Poder Judicial. Que las altas instancias judiciales estuvieran elegidas pues, por módulos objetivos, por criterios objetivos de prestigio judicial, de buen hacer judicial y no por intereses políticos o de hostilidad ante los partidos políticos. Luego establece que necesitamos una transparencia absoluta entre las relaciones del Gobierno y el Ministerio Fiscal. Es decir, todo lo que yo más o menos he estado exponiendo a lo largo de esta charla y, por supuesto, un régimen disciplinario. El último informe que establecía el Consejo de Europa, o el último informe que al menos yo tengo conocimiento, que es del año 2016, pues dice que el Consejo General del Poder Judicial no solamente no garantiza la independencia judicial, sino que constituye un potencial peligro, y son palabras muy fuertes, que lo diga el Consejo de Europa, un potencial peligro para el Poder Judicial. Esto además lo ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional. Quiero recordar alguna sentencia una sentencia concreta del 26 de julio de 1996, la 108/1996, que decía, a propósito de la composición del Consejo General del Poder Judicial, que si queremos conseguir ese pluralismo social dentro del Consejo General del Poder Judicial, no hace falta acudir a los partidos políticos, porque ahí lo único que conseguiremos es un pluralismo político, y para eso están las cámaras. Efectivamente, para conseguir este pluralismo social es mucho mejor acudir al nombramiento por parte de los jueces, porque somos ciudadanos, porque cada uno tenemos nuestras opiniones con absoluto respeto, eso sí, a la legalidad. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Pues efectivamente un Consejo General del Poder Judicial absolutamente despolitizado, absolutamente, de principio a fin, que no haya ni miembros no judiciales ni miembros judiciales elegidos por las cámaras, sino lógicamente elegidos por los jueces y tribunales. En segundo lugar, un Ministerio Fiscal donde, aunque exista ese principio de unidad de actuación y ese principio de dependencia jerárquica, pues adoptemos el modelo italiano, por ejemplo, donde la jerarquía es una jerarquía absolutamente formal y una jerarquía funcional, donde hay una absoluta el respeto, hay un absoluto respeto por el trabajo independiente de los fiscales, sin que haya injerencias en el trabajo de cada uno, respetando efectivamente pues, las circulares de la Fiscalía, que son las que establecen la unidad general de actuación en todo el territorio nacional. Para ello, pues lógicamente yo opto
opino que deberíamos de acudir a módulos objetivos exactamente igual que para las altas jerarquías judiciales, pero no dejo de ser consciente de que el Ministerio Fiscal ha andado muchos años en paralelo al Gobierno y entonces la influencia que puede tener el poder político en el Ministerio Fiscal está muy enraizado, tanto en la sala de fiscales como en el Consejo Fiscal, está enormemente enraizado. Entonces, si no es posible ese nombramiento por módulo objetivo, nombrado por los fiscales, porque ya digo, ese camino en paralelo de tantos años hace que el poder político pues, esté estrechamente conectado con el Ministerio Fiscal, pues que sean las 4 fuerzas políticas las que por ley se tengan que poner de acuerdo en el nombramiento del fiscal general del Estado. Efectivamente, así conseguiremos un fiscal independiente. Un fiscal que, lógicamente, hayan estado todos de acuerdo, necesariamente tiene que ser un fiscal independiente. Es necesario, además, que haya esa transparencia que nos decía Europa entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal. Un procedimiento regulado, cómo, cuándo y dónde se reúnen y para qué. Y esto debería de ponerse de manifiesto mediante una dación de cuentas semestral ante la mesa del Congreso, que compareciera el fiscal general del Estado y efectivamente diera cuenta a los ciudadanos de esas relaciones con el Gobierno y de las principales actuaciones del Ministerio Fiscal en los grandes procedimientos judiciales de España. Luego, por supuesto, la autonomía financiera del Poder Judicial. Si no, seguiremos donde estamos, la hermana pobre y la que tenemos que seguir limoneando pues, para conseguir los medios y el personal necesario. Por supuesto, un pacto de Estado por la justicia absolutamente necesario, un acuerdo entre todos los partidos políticos, donde ningún procedimiento judicial sea moneda de cambio, que no deje de investigarse ningún delito o a ninguna persona por intereses políticos o por intercambio de favores. Por favor, esto es absolutamente necesario y lo estamos viendo todos los días donde los escritos de acusación del Ministerio Fiscal o incluso escritos de acusación de asociaciones o de acusaciones populares que son partidos políticos los que se personan en los procedimientos judiciales, porque yo lo que me refería era asociacionismo ciudadano, no a partidos políticos, pues estamos viendo cómo están dejando de acusar diariamente por delitos que son absolutamente evidentes. Y se llegan pues, a esos acuerdos pues, simplemente por intereses partidistas. Esto no ocurre con el resto de los ciudadanos, esto no ocurre con los delitos comunes y esto es lo que hace que la justicia no sea igual para todos, que haya una justicia para los ciudadanos normales y para los poderosos. Es absolutamente necesario promocionar la acusación popular. La acusación popular, eliminando esa barrera, como ya he dicho, el asociacionismo ciudadano, eliminando esas barreras crematísticas que hoy sigue imponiendo la ley, incluso el Tribunal Supremo en esa jurisprudencia oscilante que tiene. El ejercicio de la acción popular, como se necesita querella, y para interponer querella es necesaria la prestación de fianza, efectivamente echa para atrás a muchos ciudadanos que tienen pues, la obligación de prestar fianza de 3.000, de 6.000, de 12.000 euros para poder personarse en los procedimientos judiciales. Esto debería de ser erradicado ya, porque debemos recordar todo el artículo 117 de la Constitución, la justicia emana del pueblo, emana de todos nosotros y a esa justicia no se le puede poner precio. La acusación popular sería la alternativa o el complemento de la acusación pública
ejercida por parte del Ministerio Fiscal y la única garante para la pervivencia de los procedimientos judiciales en la situación en la que estamos. Hay tantas subvenciones que se conceden para cosas que en principio a los ciudadanos nos chocan. ¿Por qué no conceder esas subvenciones a esas asociaciones de ciudadanos para que defiendan verdaderamente los intereses generales de la sociedad? Y finalmente, pues, dos últimos apuntes. Que se regule el aforamiento. Que si tiene que desaparecer, que desaparezca, porque efectivamente es algo distorsionador en los procedimientos judiciales, y si no, que se regule. Que se regule de tal manera que si hay una persona aforada en un procedimiento judicial y hay personas que no están aforadas en ese procedimiento judicial, la competencia la arrastre la mayoría de las personas investigadas. Es decir, que no se lleven procedimientos paralelos y con distinta suerte, una en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Superior de Justicia y otra en los tribunales ordinarios, porque ciudadanos somos todos y somos todos iguales ante la ley, ¿no? Y luego, además, pues, qué decir del abuso y el fraude de ley que se comete con el aforamiento. Cuando efectivamente el aforado reclama su aforamiento y hay que llevar la causa al Tribunal Supremo, que solo admite la causa contra ese aforado y que devuelve el resto de la causa para los investigados que no tienen aforamiento, con lo cual tenemos pues una duplicidad de procedimientos. Cuando el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior se ha hartado de trabajar y ha estado a lo mejor investigando un año, pues ahora nos viene a decir el aforado que ya no le interesa ser aforado y que pierde su condición de aforado por intereses absolutamente particulares, y ahora el trabajo que se ha realizado por esas altas instancias judiciales se pierde y vuelve otra vez a los tribunales ordinarios. Esto es un auténtico fraude de ley, un auténtico bochorno para la ciudadanía que no deberíamos de seguir soportando. Y, por supuesto, si hay un solo investigado y ese investigado es aforado y luego por cualquier circunstancia, ya sea por interés personal o porque pierda su aforamiento por la pérdida de su cargo político, deja de ser aforado, que esa competencia por la perpetuación de la jurisdicción la siga ostentando el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo, según el caso, para que efectivamente no se pierda pues, la oportunidad de la investigación y se pierda el tiempo y el dinero que lógicamente sale pues, de los bolsillos de todos nosotros como ciudadanos. Y un último apunte, y con esto ya termino, que se acaben por favor las puertas giratorias. Es absolutamente indeseable para la carrera judicial que personas que han pasado de la justicia, es decir, del Poder Judicial, pues a servicios especiales y a ocupar cargos políticos, luego puedan volver, cuando nosotros los jueces no nos permiten ni siquiera poner o tener acciones en una sociedad patrimonial para administrarnos nuestro propio patrimonio o dejársela a nuestros hijos. Tenemos absoluta incompatibilidad para todo. Es absolutamente ininteligible que personas que... Bueno, y esto lo enlazo con el tema del fiscal anticorrupción, ¿no? Que cómo es posible que pudiera tener esta sociedad en un paraíso fiscal cuando nosotros no podemos tener absolutamente ninguna participación en ninguna sociedad. Es absolutamente necesario, como digo, que se eliminen las puertas giratorias, porque una persona, aunque sea juez, que haya pasado de la carrera judicial a la carrera pública, a la carrera política, luego no puede volver a la carrera judicial como si tal cosa. Es decir, le tienen que estar vedadas al menos la jurisdicción penal y la jurisdicción contenciosa. Si evidentemente sigue teniendo esa vocación de juez y quiere incorporarse a la que es su carrera, que se incorpore a primera instancia, a civil, donde no habrá ningún problema de posibilidad de confluencia de intereses políticos, que se vaya a la jurisdicción de menores, que se vaya a la jurisdicción social, pero que efectivamente se
vede y se prohíba terminantemente que vuelva a la jurisdicción penal y que vuelva a la jurisdicción contenciosa. Y ya nada más que despedirme, espero que no le haya sido excesivamente larga y aburrida esta ponencia, pero quería poner de manifiesto mis opiniones acerca de la situación en la que se encuentra la independencia judicial en este momento actual. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Mercedes, te vamos a pedir que te quedes un poquito más, si es posible. Claro que sí, encantadísima. Porque es costumbre en esta casa que las personas que han venido y que están con nosotros, pues si tienen alguna pregunta, te avasallen a lo mejor con ella. Creo que hay alguna pregunta. Y antes de proceder a esa parte de preguntas, por supuesto agradecerte que con toda esta sinceridad hayas inundado esta sala, hayas contado con total claridad y, desde luego, sin miedo a decir las verdades que hemos escuchado hoy, que a mí, desde luego, me han dejado bajo shock. Creo el acto luego finalizará por Jesús Villegas, que es de la Plataforma Cívica por la Independencia y que es quizás una de las personas a las que tenemos todos que agradecer que estés aquí con nosotros. Pues procedemos a la fase de preguntas. Voy a hacer de transmisor de micrófono porque aquí... ¿Viene alguien? ¿Sí? Bueno. Parece que tenemos medios para que alguien... Sí. Pues muchísimas gracias, que una mano amiga va a traer el micrófono. Por aquí a la izquierda, bueno, a ver. Bueno, está bien, está bien. Por ahí, sí, total. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Martín. No soy jurista, soy científico, ingeniero. Mis felicitaciones a la juez porque lo ha hecho muy comprensible. Ha mostrado que la aplicación del derecho está muy torcida. Yo voy a hablar de una torcedura. La Constitución española habla de que los españoles, entiendo que hombres y mujeres, no sé si luego parece que no, todos somos iguales. Hay una ley, la Ley de Violencia de Género, en la que los españoles, hombres, son tratados de una manera, las mujeres de otra, ¿no? Esa ley garantista para las mujeres, en opinión de la policía, con la que yo he tratado, y en opinión de gente de la abogacía, genera violencia. En definitiva, los políticos, que todo lo ponzoñan, la justicia, las cajas, la economía, también están ponzoñando esto. La justicia no tiene sexo, sin embargo, los que la imparten lo tienen. Usted, como mujer, juez Alaya, ¿qué opina de esta ley de violencia de género que, desde luego, no es justa con los hombres? Me gustaría saber su opinión personal, sabiendo que las mujeres tienen hijos, tienen hermanos, tienen antepasados y tienen descendientes que les puede afectar muy directamente esta ley asimétrica. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya pregunta.
Pues sí, es una pregunta un poco complicada porque efectivamente los jueces no llegamos a entender y ahí nos metemos casi todos porque hemos hablado mucho entre nosotros sobre este tema, esta desigualdad, pero porque no entendemos porque efectivamente ni en el ámbito de la justicia ni en otros ámbitos hay que tratar de manera diferente al hombre y a la mujer cuando deberían de tener los mismos derechos. Es decir, comparto su opinión de que efectivamente esa desigualdad positiva hacia la mujer pues es difícil de comprender. Lo que ocurre también es que estamos en un momento en el que mueren a diario, desgraciadamente, mujeres a manos de esa violencia machista. Y entonces, pues, aunque en muchos casos se producen enormes abusos por parte de las mujeres, yo que he sido mucho tiempo juez de guardia, lo sé, cuando se piden órdenes de protección para quitarse a la pareja o para quitarse al marido por el procedimiento más rápido de encima, solicitando una orden de protección para echarlo de su casa en vez de acudir a un procedimiento de divorcio, incluso inmigrantes que efectivamente pues, mantienen una relación sentimental con algún español y de pronto en cuestión de 2 o 3 meses dice que le pega y pretende echar a ese hombre de su casa, que lleva toda su vida en su casa, cuando esa mujer hace 3 meses que ha llegado a España. Eso lo he visto montones de veces en el juzgado de guardia. Pero sin embargo, y por encima de todo, estamos en un momento en el que están muriendo mujeres y eso es algo que no podemos olvidar. Están muriendo mujeres a manos de esa violencia machista, que yo creo que efectivamente hay que acabar con ella a base de educación a todos los niveles. Entonces, mi respuesta es, evidentemente, no comparto esa desigualdad, porque creo que no debería de haberla, porque no debe de haber desigualdad entre sexos, pero en ningún ámbito, ni político, ni en el trabajo, ni judicialmente, pero efectivamente ahora mismo necesitamos mecanismos para proteger a esas mujeres maltratadas, cuando efectivamente tan solo con que haya casos en los que efectivamente ese maltrato sea cierto, y desde luego lo hay, eso está justificado, desde mi punto de vista. Nunca puede ser positiva. Vamos a pasar a otra pregunta. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí. Señor mayor, por deferencia, y luego detrás que hay otro señor también. Muchas gracias, jueza Olaya, por su detallada exposición de los problemas que tiene la justicia. Gracias. Tan solo ha faltado un pequeño detalle al que creo que debiera haberse referido muy de paso, porque tampoco indica, no es necesario profundizar en él. Y ese que nos encontramos como guinda de los problemas gordísimos que tiene la justicia. Uno de ellos, la guinda, es que tenemos un ministro de Justicia reprobado. Sí. Creo que es un detalle importantísimo a la hora de analizar problemas. Pero, en fin, voy a los rápidamente dos temas. Se ha referido usted, jueza, a que los fiscales, ha mostrado un recelo justificado de que los fiscales se hagan cargo de la instrucción. Parece ser que en Europa hay una mayoría de naciones en las que son los fiscales los que se hacen cargo de esta misión. Yo le quería preguntar qué diferencia tienen los fiscales, aparte de que supongo que no serán organismos jerárquicos fuera de España, qué otros privilegios, qué otras posibilidades tienen esos fiscales para que se les haya atribuido una función de la que nosotros recelamos en España, ustedes. Primera pregunta. Segunda, termino rapidísimamente. Segunda, ha hecho una apología, y creo muy justificada, y un ánimo para que se incentiven los tribunales, las defensas particulares. Las acusaciones populares, sí. ¿Cómo están, en qué situación están las maniobras que ahora mismo está promoviendo el Gobierno para anular
para suprimir estas acusaciones particulares? Nada más. Pues mire, en relación a la primera pregunta, hay efectivamente yo considero que es un esnovismo tratar de introducir en nuestra cultura judicial, por lo menos nuestra cultura judicial reciente, algo simplemente porque lo utilicen en los países de nuestro entorno. Y sobre todo en épocas de crisis yo creo que no es conveniente hacer experimentos. Es más, los fiscales no tienen ninguna experiencia en instruir. Los fiscales se limitan a pedir diligencias, pero no saben ni cómo se practican ni qué hay que hacer para practicarlas. Yo he vivido la única experiencia, y la he vivido muy de cerca como juez de guardia, la única experiencia en la que la instrucción ya sí se le ha dado a los fiscales, que fue la jurisdicción de menores, y se tiraban. Ahora funciona lógicamente de manera más ágil, ¿no? Pero fíjense que las jurisdicciones de menores son jurisdicciones que plantean pocos problemas, porque no olvidemos que se tratan de menores los investigados, ¿no? No son grandes procedimientos como a los que me estoy refiriendo. Pues se tiraban toda una tarde para tomar declaración. Pues porque no tenían experiencia, no sabían. Y luego nos llamaban a las 12 de la noche o a la 1 para decidir sobre la medida de libertad vigilada o la medida de incomunicación que hubiesen decidido en aquel momento. El resto de los países, pues mire usted, hay de todo, hay de todo. Yo me refería efectivamente al modelo italiano, porque dentro de lo malo considero que es el mejor, porque efectivamente al fiscal se le respeta y es un fiscal que aunque funcionalmente tenga una jerarquía, pero se le respeta su trabajo y no se le inmiscuye el fiscal jefe o el fiscal que tenga por encima en el trabajo y dice, eso no lo haces tú, por este delito no acusas, o a este fulano tú no lo acusas. Y en cualquier caso, nuestra democracia es así, es decir, quizás porque nos costó, o les costó a nuestros padres o a nuestros mayores, les costó mucho llegar a donde estamos ahora. Nuestra democracia respetamos, o yo creo que los ciudadanos al menos, no tanto las instituciones como se ve, ¿no? Pero tenemos un gran sentido de respeto hacia los poderes, hacia la división de poderes, ¿no? Y entonces, si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Y si no funciona mejor, me estoy refiriendo a la instrucción judicial, es porque precisamente los fiscales no se inmiscuyen o no se involucran excesivamente, quizás precisamente recibiendo órdenes de arriba. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo formo parte ahora de la Audiencia Provincial y la mayoría de las resoluciones que nos llegan y que tenemos que revocar, le puedo decir que el 99% de las resoluciones que revocamos están informadas favorablemente por el Ministerio Fiscal, o bien el Ministerio Fiscal se ha opuesto a la estimación del recurso que nosotros luego terminamos como audiencia estimándolo. Si efectivamente ese fiscal o esos fiscales se tomaran con mayor profundidad la instrucción, todo funcionaría mucho mejor y no es necesario cambiar el sistema. ¿Por qué? Para parecernos a otros, si el nuestro funciona. Si tenemos unos jueces independientes, unos jueces que gracias a Dios con nuestro esfuerzo diario no consentimos y de ello hemos dado buena muestra cuando nos toca, del poder político. ¿Por qué cambiar esto? Y me he perdido. La tercera pregunta ya se me ha olvidado. Eran dos. Bien, eran dos. A las acusaciones populares. El tema de las acusaciones populares. Pues mire, el tema de las acusaciones populares
El anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va por eliminar que las acusaciones populares se puedan personar por los partidos políticos y yo me imagino pues, que aquellas asociaciones que, como por ejemplo el caso tan de rabiosa actualidad que tenemos ahora, donde el PP ha puesto el grito en el cielo porque el presidente del Gobierno tenga que deponer como testigo, ¿no? Asociaciones donde a lo mejor sus raíces pues, arrancan de ciertas formaciones políticas, ¿no? Pues, bueno, pues gracias a esas asociaciones, a esa acusación popular, se le ha permitido a esos jueces que han tenido que decidir que deponga el presidente del Gobierno como testigo, valorar en una balanza, que no es moco de pavo, el efecto tan inestético que a todos nos produce que un presidente del Gobierno tenga que deponer como testigo, porque desde luego chocante es, desde luego, a lo importante que su testimonio puede ser para ese procedimiento judicial. Y en este caso, evidentemente, esos jueces han medido y han decidido que es mucho más importante soportar el efecto inestético que puede tener para la ciudadanía y para el exterior y verdaderamente no menoscabar ese procedimiento judicial, vedando esa diligencia judicial que comparecerá como cualquier testigo, como cualquier ciudadano, si nos llamaran a cualquiera de nosotros. Esto es lo que puedo decir sobre la acusación popular. La acusación popular está en manos de todos nosotros. ¿Quieren suprimir o no? No se puede suprimir porque constitucionalmente está protegida. Gracias a Dios está protegida por la Constitución. Se quiere reducir al mínimo, pero somos prácticamente el único derecho de todo nuestro entorno, de todos los países democráticos de nuestro entorno, que tiene constitucionalmente protegida la acción popular. Precisamente por eso, porque la justicia emana del pueblo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por una excelente ponencia. Mi nombre es Jacobo Elosua, soy presidente de una pequeña fundación, la Fundación Cibio. Mi pregunta es, por un lado, ¿qué opinión le merece el indulto en este contexto de la independencia del Poder Judicial? ¿Debemos mantenerlo como está regulado, reformarlo o eliminarlo directamente? Y, en segundo lugar, hay ahora mismo una corriente de opinión que dice que la pena del telediario está creando indefensión en los acusados. Perdón, no le escucho bien. ¿La pena del telediario? Sí, que la pena del telediario hay una corriente de opinión que está surgiendo ahora en muchos medios que sugiere que la pena de telediario y otras actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y demás están creando indefensión en los acusados por corrupción. ¿Está usted en ese terreno o está usted en el terreno que cree que hoy por hoy ser un corrupto en España sale extremadamente barato? Bueno, vamos a ver. En relación al tema del indulto, la ley de gracia de indulto es pues decimonónica, con lo cual efectivamente se necesitaría pues una regulación, por supuesto, absolutamente actual y vigente y regularla de nuevo. Es decir, como tantas leyes, la propia ley de enjuiciamiento criminal, que lo único que se le hace es ponerle parches, ¿no? Y es de 1885. Si estoy a favor del indulto, pues estoy a favor en casos muy extremos, es decir, donde efectivamente haya una distancia temporal muy grande entre el delito cometido y el momento en el que va a ser juzgado, que el delito sea de escasa entidad, que ese señor esté rehabilitado, que ese señor efectivamente rehabilitado laboral, socialmente. En esos supuestos no estoy en contra del indulto. Evidentemente, pero estoy absolutamente en contra del indulto, por supuesto, en todos los delitos contra la Administración, sin embargo los hay, y en otros muchos casos donde son verdaderamente sangrantes, que se conceda con tanta facilidad el indulto. Insisto, es necesaria una nueva regulación y yo sería partidaria del indulto, pero solamente en casos muy excepcionales. La segunda pregunta, lo de la pena del telediario. Mire, esto es un tema bastante controvertido. Yo creo que aquí ser corrupto sale barato, pues sí, sale muy barato. Eso, es decir, no es una disyuntiva.
No estoy a favor de la pena de telediario, pero ser corrupto sale muy barato. Porque, como he mencionado antes, el delito de prevaricación, que es la madre de todos los procesos contra la corrupción, no está castigado con pena de prisión. Entonces, bueno, pues un señor que puede tener 50 y tantos años, 60 y tantos años, que le inhabiliten, pues no le causa ningún perjuicio. Sobre todo cuando un procedimiento de corrupción pues dura, porque tiene que durar, porque son investigaciones complejas y ya está desconectado pues del poder público desde hace bastante tiempo. Se marcha a su casa y lógicamente, por esas puertas giratorias ya se le encontrará alguna compensación por parte de su partido político. Sale extremadamente barato. Otra cosa es que esté de acuerdo con la pena de telediario, pero ahí el Poder Judicial puede hacer bien poco. Ahí verdaderamente los que deben de hacer, y mucho, primero son los abogados, de no tratar de exponer a sus clientes ante la prensa pues para atacar. Pueden hacerlo, evidentemente, y tienen toda la legitimidad del mundo, ¿no?, para atacar pues, al juez o al fiscal o a determinada acusación particular, porque luego ese señor se convertirá en un personaje mediático y luego terminará pagándolo cuando efectivamente se adopte contra él una medida cautelar. Entonces tendrá todos los focos en el momento en que entre en el furgón para ser detenido, y, por supuesto, depende también de la ética de los profesionales de la prensa. Yo creo que no es necesario para la satisfacción de la ciudadanía. Es absolutamente necesaria la información, por eso mi voto absolutamente en contra de que sea la Fiscalía la única que proporcione esa información, pero no es necesario sacar a un señor con los grilletes puestos entrando en un furgón o entrando en la prisión. Eso no es necesario, eso ya es un espectáculo que va más allá del morbo. Entonces, en eso me muestro absolutamente disconforme. Pues muchas gracias, Jesús. Pues nada. Mercedes, muchísimas gracias por tu coraje. Muchas gracias a ti. Estoy impresionado, de verdad. Esto es un acto que lo organiza la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en colaboración con la agrupación Justicia y Cultura y gracias a los medios que nos ha dejado el Ateneo. Mercedes no ha cobrado absolutamente nada por venir aquí, ni siquiera el billete del tren. Eso es un símbolo que tenemos que reconocer porque, entre otras cosas, la plataforma no tiene dinero para pagar. Y el Ateneo nos ha cedido gratuitamente esta sala tan espectacular, lo cual también hay que reconocerlo porque, si no, no hubiéramos podido hacer nada. Y miren, yo les hablo en representación de una asociación que no solamente está compuesta por jueces, también por ciudadanos de todas las categorías. Tenemos aquí a su vicepresidenta, que es abogada del Estado. Y es una asociación que pretende involucrar a la sociedad civil en la defensa de la independencia judicial, lo que es lo mismo decir la independencia, la libertad, el Estado de Derecho. Miren, hay determinados males que los ha señalado con una magistralidad ejemplar nuestra ponente, contra los que debemos combatir sin pausa. Y resumo lo que nos ha dicho. La politización del Gobierno, de la justicia. Ella es magistrada, yo también. Mañana a cualquiera de los dos nos pueden suspender de empleo y sueldo. Y nos veríamos en la indigencia porque tenemos que vivir de nuestro sueldo, no somos potentados. Nos puede suspender de empleo y sueldo un consejo, que es nuestro órgano de gobierno, al que nombran los políticos. A políticos que, como jueces e instructores, mañana podemos investigar. Y fíjense el círculo diabólico, cómo se completa de manera que todo quede en casa. En cuanto a los nombramientos de altos cargos discrecionales, miren, el Consejo no solamente nombra a determinados mandos intermedios que pueden resultar más o menos vistosos, nombra a los magistrados del Tribunal Supremo, que son los jueces de la Corte de Casación en el Reino de España. Y lo hace con un procedimiento tan opaco que no podemos estar seguros de que se deba a motivos ideológicos. La plataforma ha propuesto las bases de un reglamento para modificar esta situación y son muy sencillas. Que se objetiven los nombramientos
hasta un 75% de los méritos. Y sobre todo, que no haya la sospecha de que las asociaciones de jueces funcionan como agencias de colocación de amigos. Es muy injusto que se diga esto de las asociaciones judiciales porque nos defienden y nos protegen a los jueces. Y yo quiero romper una lanza a favor de ellas. Pero esta maledicencia se evitaría de manera muy sencilla con una cláusula de incompatibilidad que hemos propuesto. Y es que cuando haya que nombrar algún alto cargo judicial, los vocales del Consejo que pertenezcan a la misma asociación del candidato se tengan que abstener. Fíjense, señores, con qué solución tan fácil se eliminarían las injusticias y las habladurías. Y con respecto a la investigación por el Ministerio Fiscal, mire, nos ha dicho mi admirada ponente que a medida que la clase política se siente acosada, disminuye y se tambalea la justicia. Lo importante no es que investiguen jueces o fiscales, lo importante es cómo se lleva a cabo la investigación criminal. La investigación criminal es algo tan sencillo como si ha habido un asesinato, saber quién es el homicida. Y eso es una actividad que tiene que ser independiente, imparcial, objetiva e inamovible. Y por lo tanto lo tiene que llevar una autoridad que reúna estas características. Hoy por hoy solamente lo son los jueces. Y les digo, oirán cantos de sirena. Habrá propuestas de los partidos políticos que vengan con el caramelo, con el queso, diríamos, pero es un queso lleno de gusanos, de que vamos a reformar el estatuto. ¿Para qué? Para dar un poquito más de autonomía a los fiscales, para que la soga que los ata al poder político se afloje un poco. No se dejen engañar, señores, no se dejen engañar. Los fiscales tienen que ser completamente independientes. Quien investigue tiene que ser completamente independiente. Es inaceptable que un fiscal jefe, un fiscal superior, pueda remover a un inferior de una investigación o le pueda dar órdenes para un caso concreto. Por supuesto que se tiene que garantizar la unidad de actuación y la homogeneidad, pero con carácter general, mediante circulares e instrucciones, pero que se dé órdenes para un caso en particular una vez que una investigación está en curso, es un terrorífico atentado contra la independencia que si se lleva a cabo, si algún día quien investiga está sujeto a ese tipo de jerarquía, ninguno de los que estamos aquí estaremos a salvo. Porque si es peligroso que no se investigue a un delincuente, mucho más peligroso es que se investigue a alguien que sea inocente por motivos políticos. No se traguen ese queso agusanado. Los fiscales, el que investigue, sea juez o fiscal, tiene que ser independiente, no autónomo, independiente. La palabra autonomía es un pseudoconcepto elaborado por una clase política acosada que se ve asfixiada. No seamos cómplices, por favor. Y por último, les hablaba como secretario general de una plataforma que no solamente la componen jueces, sino también juristas. Pero ahora les hablo como juez, con el orgullo de vestir mi toga y del juramento que presté hace casi 20 años, y con el orgullo de oír a ponentes como doña Mercedes. Los jueces tenemos muchos problemas. Somos muy criticables. Pero fíjense, nosotros no sabemos nada, ni de sobres, ni de maletines, ni de mordidas, ni de coimas, ni de nada que se le parezca que tanto afecta a otros estamentos. Con todos nuestros defectos, la justicia en España es una reserva de decencia y de honestidad frente a la podredumbre que nos rodea. Les hablo con orgullo, no confundan a la alta cúpula judicial que la eligen los políticos con los jueces de a pie, como nuestra compañera, que con tanta dignidad ejercen su función. Yo les pido ayuda, porque los jueces estamos encadenados, pero la sociedad civil puede hacer mucho por nosotros. Que no es por nosotros, es por la libertad, por la justicia y por nuestra democracia. La plataforma ha elaborado una serie de propuestas, una propuesta de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una propuesta de reglamento de nombramientos judiciales, que yo se las paso en cuanto me la soliciten y que está en nuestra página web. Nosotros solos no podemos, necesitamos la ayuda de la sociedad, necesitamos la ayuda de nuestro pueblo. Este pequeño acto, con una heroína como la que aquí me acompaña, es un granito de arena por la decencia, por la libertad y por nuestro país. Les doy muchísimas las gracias, me pongo a su disposición y espero que entre todos construyamos una España mejor.
Buenas noches a todos. Para terminar, si esperan 5 minutos ya terminamos. Eso es una demostración que están ustedes en el templo de la libertad, en el templo del libre pensamiento, donde 2 personas valientes nos han mostrado con coraje y con riesgo su pensamiento, que debemos agradecer como público y como atendimiento. La entrevista que le hicieron en el ABC de Andalucía, referente a una conferencia, que decían que de la magistrada la señora Laya era una mujer valiente. Hoy he constatado su gran valentía, su gran arrojo, su gran valor. En una sociedad, escuchar palabras, como se han dicho aquí, solamente lo puedo decir personas, como los 2 magistrados en esta mesa, que tienen una auténtica vocación de servidores públicos. Y yo, como ciudadano, públicamente se lo agradezco. Después, no olviden cosas que nos han dicho. Los jueces no son elegidos por su objetividad, sino por su docilidad con el poder político. Para eso estamos aquí. Yo no quiero extenderme más. Hemos estado bastante rato, hemos tenido la oportunidad de escuchar lo que nos preocupa de verdad a la ciudadanía, porque velan por nuestro futuro, y les invitaría, y las puertas están abiertas desde nuestra sección, a que repitiéramos y avanzáramos en la línea que hoy hemos comenzado. Con lo cual, quedan ustedes invitados para que nos den otra vez su opinión sobre cómo avanzamos con la justicia en España, que tiene que estar para el servicio ciudadano, que somos los que pagamos los impuestos y somos los que requerimos todo tipo de servicios, entre ellos la justicia con mayúscula, la justicia ciega, no la justicia interesada. Nada más, muchísimas gracias por su asistencia y bienvenidos al Ateneo. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a hacernos una foto aquí, ¿no? Ha sido maravilloso, la verdad.